¿Crees conocer a Enrique VIII, el rey que tuvo 6 esposas y fundó la Iglesia de Inglaterra? Pues abrochate el cinturón, porque el verdadero Enrique VIII fue mucho más monstruoso de lo que los libros de historia se atreven a contar. El monarca era tan obeso que necesitaba ayudas mecánicas para desplazarse. Las úlceras de sus piernas, cada vez más putrefactas, desprendían tal hedor que sus sirvientes salían corriendo con las manos sobre la boca, y su propio cuerpo se descompuso de forma tan dramática que incluso su ataúd explotó por los gases de su cadáver en descomposición. Prepárate para descubrir datos impactantes y fascinantes sobre Enrique VIII que harán que Juego de Tronos parezca un cuento de hadas infantil. Desde sus extraños rituales alimenticios hasta sus paranoicas medidas de seguridad, desde el trato que daba a sus esposas, que iba más allá de la simple ejecución, hasta la grotesca realidad de sus últimos años, estos son los datos que cambiarán todo lo que creías saber sobre el rey más infame de Inglaterra. Su cuerpo era un desastre andante. Empecemos con la verdad más impactante sobre Enrique VIII. Al final de su vida, era literalmente un muerto viviente. Hablamos de un hombre cuyo cuerpo se había vuelto tan horrible que incluso sus propios sirvientes estaban traumatizados. La cintura de Enrique medía 140 centímetros, más que la altura de la mayoría de la gente. Pesaba casi 180 kilos en una época en la que el hombre promedio probablemente pesaba 50 kilos. Pero lo peor no era solo la obesidad. Sus piernas estaban cubiertas de heridas abiertas y supurantes que nunca sanaban. No eran pequeños cortes. Hablamos de úlceras enormes, con pus constante y carne podrida. El olor era tan intenso que los cortesanos se aplicaban pañuelos perfumados en la cara al acercarse al rey. Algunos relatos históricos describen que el hedor se percibía a varias habitaciones de distancia. Los sirvientes literalmente echaban a suertes quien la ayudaría con las vendas, porque acercarse a esas heridas se consideraba un castigo. Pero esperen, la cosa se pone peor. Los expertos médicos modernos creen que Enrique sufrió una grave lesión en la cabeza en un accidente de justa en 1536. No fue solo un golpe en la cabeza, permaneció inconsciente durante 2 horas, lo que para los estándares medievales significaba que estaba prácticamente muerto. La lesión probablemente le provocó un cambio de personalidad importante, lo que explica su transformación de un joven rey relativamente normal al monstruo paranoico y lleno de ira de sus últimos años. No te lo enseñan en las clases de historia, pero es probable que Enrique también padeciera una afección llamada síndrome de Cushing, que explica su rápido aumento de peso, sus cambios de humor y esas desagradables úlceras en las piernas que se resistían a cicatrizar. Sus propios médicos le tenían tanto miedo que no se atrevieron a sugerir que pudiera estar gravemente enfermo. Criticar la salud del rey se consideraba traición. El hombre que afirmaba tener derecho divino a gobernar ni siquiera podía controlar sus propias deposiciones en sus últimos años. Los sirvientes del rey tenían que llevar sillas especiales a todas partes porque Enrique apenas podía moverse de una habitación a otra sin meterse en líos. Este es el tipo que ejecutó a la gente por mirarlo de manera incorrecta. 2 esposas lo pasaron aún peor de lo que se cree. Todo el mundo sabe que Enrique VIII tuvo 6 esposas y ejecutó a 2 de ellas. Pero la realidad de lo que sufrieron estas mujeres va mucho más allá de simples decapitaciones. Hablamos de una tortura psicológica que pondría celosos a los asesinos en serie de hoy. Tomemos como ejemplo a Ana Bolena. Antes de su ejecución, Enrique no solo decidió matarla, orquestó un elaborado plan que incluyó obligar a su propio músico a confesar bajo tortura haber tenido una aventura con ella. Pero aquí está lo realmente horrible. Enrique obligó a Ana a presenciar la ejecución de 5 hombres, incluido su propio hermano, por supuestamente acostarse con ella. Tuvo que quedarse allí, sabiendo que sería la siguiente en ver morir a inocentes por las fantasías paranoicas de su marido. El destino de Catalina Howard es aún peor. Era apenas un adolescente cuando Enrique se casó con ella, y cuando descubrió sus relaciones pasadas, no solo la ejecutó, sino que aprobó una ley que tipificaba como traición casarse con el rey sin revelar su historial sexual. Imagina ser tan mezquino que tuvieras que cambiar todo el sistema legal porque tu esposa adolescente no era virgen. Pero los juegos psicológicos eran lo peor. Enrique podía colmar a sus esposas de regalos y afecto un día, y al siguiente ignorarlas por completo o amenazarlas. Catalina de Aragón pasó los últimos años de su vida prácticamente bajo arresto domiciliario, con la prohibición de ver a su hija María, mientras Enrique difundía rumores sobre su enfermedad mental. Murió sola, posiblemente envenenada, escribiéndole cartas que él nunca llegó a leer. Aquí tienes algo que te impactará. Enrique obligó a sus esposas a firmar documentos que confirmaban sus propios divorcios o el pago de la pensión alimenticia. Ana de Cleveris le tenía tanto miedo que aceptó un matrimonio simulado para evitar la ejecución. Tuvo que fingir que su matrimonio nunca se había celebrado y agradecerle que no la hubiera matado.
Y Jane Seymour tuvo la suerte de morir de muerte natural. Falleció por complicaciones en el parto de su hijo Henry, y Enrique ya estaba pensando en su próxima esposa mientras el cuerpo de Jane aún estaba caliente. Esperó exactamente 9 días después de su entierro para empezar a planear su próximo matrimonio. El hombre trataba a las personas como objetos desechables, y lo peor era que estas mujeres no tenían ningún recurso. El divorcio no era una opción. Huir significaba la muerte, y luchar significaba no solo la propia muerte, sino la posible destrucción de toda la familia. Sus 3 hábitos alimenticios eran una auténtica locura. Si crees que competir en comida es una locura hoy en día, espera saber de la dieta diaria de Enrique VIII. Este hombre no solo comía como un rey, sino que comía como si intentara morirse de hambre él solo. Enrique consumía aproximadamente 5.000 calorías al día. Para ponerlo en perspectiva, eso es más del doble de lo que debería consumir un hombre adulto activo. Y recuerda, este hombre apenas podía caminar al final de su vida. Pero la cantidad de comida no era lo más extraño, sino lo que comía y cómo lo comía. Una comida típica de Enrique incluía un cerdo asado entero, varios pollos enteros, varios tipos de pescado, montañas de pan y suficiente vino para llenar una barca pequeña. Su personal de cocina preparaba más de 800 platos diferentes cada día solo para su familia, y Enrique probaba personalmente docenas de ellos. Las cocinas reales empleaban a más de 200 personas, trabajando sin descanso para saciar su apetito. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente rara. Enrique estaba convencido de que ciertos alimentos tenían propiedades mágicas. Creía que comer cisne lo haría más elegante, que comer grandes cantidades de venado lo convertiría en un mejor cazador y que las ostras mejorarían su Su paranoia era tan severa que exigía a sus catadores que esperaran 30 minutos después de comer antes de tocar nada, solo para asegurarse de que no cayeran muertos por un veneno de acción lenta. Las comidas de Enrique eran esencialmente representaciones teatrales. Comía frente a cientos de cortesanos, y todo el proceso podía durar hasta 4 horas. Imaginen sentarse y ver a este enorme rey putrefacto engullir lentamente suficiente comida para alimentar a una pequeña aldea, mientras fingía que era un comportamiento real completamente normal. No te lo enseñan en las clases de historia, pero Enrique, de hecho, prohibió ciertos alimentos en su corte no porque fueran insalubres, sino porque los consideraba inferiores a su estatus real. Alimentos comunes como los nabos y la cebada estaban literalmente prohibidos en su mesa, aunque probablemente habrían sido mejores para su salud que las montañas de carne y azúcar que consumía a diario. La parte realmente loca, aunque su cuerpo literalmente se estaba desmoronando por la dieta, Enrique continuó comiendo más y más, convencido de que su estatus real, de alguna manera, lo había hecho inmune a los efectos de su glotonería. 4. La paranoia que gobernaba un imperio. La paranoia de Enrique VIII no era la típica actitud de no confiar en nadie. Convirtió todo su reino en un estado de vigilancia que, en sus últimos años, sería la envidia de los dictadores modernos. Enrique estaba tan convencido de que todos conspiraban contra el que convirtió la vida real en una pesadilla para quienes lo rodeaban. Empecemos por sus hábitos de descanso. Enrique dormía con ballestas cargadas junto a la cama y guardaba múltiples dagas bajo la almohada. Pero eso no era suficiente. También tenía guardias armados en su dormitorio que lo vigilaban toda la noche. Imaginen estar tan aterrorizado por un intento de asesinato que no podían pegar ojos sin testigos. El palacio mismo se convirtió en un bastión de la paranoia. Enrique ordenó construir pasadizos secretos en cada edificio donde vivió, no por romance ni conveniencia, sino para poder escapar si los asesinos iban a por él. Instaló mirillas en las paredes para espiar a sus confidentes y escondió dispositivos de escucha en las salas de conferencias para escuchar a escondidas conversaciones privadas. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente loca. Enrique creó una red completa de espías cuyo trabajo era espiar a otros espías. Tenía informantes que espiaban a sus informantes. Creó una intrincada red de vigilancia donde nadie sabía en quién confiar. La vida en la corte se convirtió en una historia de terror psicológico, donde decir algo incorrecto a la persona equivocada podía literalmente acarrear la pena de muerte. La paranoia de Enrique con la comida alcanzó cotas ridículas. No solo tenía múltiples catadores, sino que también exigía que su comida se preparara en cocinas completamente selladas, con guardias vigilando cada paso del proceso de cocción. La sal, las especias e incluso el agua tenían que ser analizadas por diferentes personas. Estaba tan seguro de que alguien lo iba a envenenar que comer comida sencilla se convirtió en una operación militar. Incluso sospechó que sus propios hijos conspiraban contra él. Tenía espías vigilando a la princesa María y a la princesa Isabel, sus propias hijas, porque estaba convencido de que planeaban derrocarlo. Eran niñas, y las trataba como enemigas,
agentes en su propia casa. La paranoia de Enrique llegó a tal extremo que empezó a ejecutar a personas por crímenes que aún no habían cometido. Mataba a alguien porque soñaba que lo habían traicionado o porque alguien más insinuaba que podrían ser desleales en el futuro. La torre estaba constantemente llena de gente cuyo único delito era estar cerca de Enrique cuando éste se encontraba en uno de sus ataques paranoicos. Lo peor era que la paranoia de Enrique era tan contagiosa que infectó a toda su corte. La nobleza empezó a espiarse mutuamente, los sirvientes traicionaban a sus amos por recompensas imaginarias, y todos vivían con el temor constante de ser la próxima víctima de las delirantes sospechas del rey. Ni siquiera la muerte, 5 años después, pudo detener el caos. Uno pensaría que el reinado de terror de Enrique VIII terminaría con su muerte. Y con razón. El hombre estaba tan dedicado a su causa que incluso su cadáver logró sembrar el caos absoluto. Empecemos por sus últimas semanas. Enrique era tan grande que no podía caminar, así que sus sirvientes tuvieron que llevarlo a todas partes en una silla especialmente diseñada con poleas y ruedas. Pero aquí está lo repugnante. Las heridas de sus piernas estaban tan infectadas que trozos de carne podrida literalmente se desprendían de su cuerpo mientras lo cargaban. Los sirvientes tuvieron que seguirlo con trapos para limpiar los pedazos del rey en descomposición que caían al suelo del palacio. La escena de su muerte parecía sacada de una película de terror. El cuerpo de Enrique se había hinchado hasta alcanzar proporciones tan grotescas que su piel estaba estirada y brillante. El olor era tan intenso que incluso sus médicos, acostumbrados a los horrores médicos medievales, tuvieron que salir de la habitación para vomitar. Cuando finalmente murió, nadie quiso acercarse lo suficiente para confirmar oficialmente su muerte. Pero espera, la cosa empeora. El cuerpo de Enrique VIII estaba tan hinchado por los gases de la descomposición interna que tuvieron que reforzar su ataúd. Lo envolvieron en láminas de plomo y lo sellaron en varias cajas de madera, pensando que así contendrían el desastre. Estaban muy equivocados. Durante la procesión fúnebre desde Londres hasta el castillo de Windsor, ocurrió algo absolutamente increíble. El ataúd literalmente explotó. Los gases del cuerpo en descomposición de Enrique crearon tal presión que el revestimiento de plomo se rompió, esparciendo los restos reales en descomposición por todo el coche fúnebre. El olor era tan terrible que tuvieron que detener la procesión mientras los sirvientes limpiaban el desastre con cubos y trapos. Aquí tienes un detalle que te atormentará en sueños. Se dice que se vio a perros lamiendo los restos de Enrique VIII mientras caían de su ataúd al camino. El hombre que afirmaba gobernar por derecho divino acabó como pasto para perros en un camino rural. Incluso su funeral fue un desastre. Tuvieron que cavar la tumba aún más ancha para acomodar el enorme ataúd, pero el suelo seguía hundiéndose porque no podía soportar el peso de todo ese plomo y carne podrida. Se necesitaron varios intentos solo para enterrar los restos del rey y mantenerlos allí. El caos continuó durante años después de eso. La gente reportó sonidos extraños y olores terribles provenientes de la tumba de Enrique. Algunos afirmaron que era su fantasma, pero los historiadores creen que probablemente se trataba de más gases que escapaban de sus restos en continua descomposición. No te enseñan esto en las clases de historia, pero la muerte de Enrique fue tan traumática para todos los involucrados que varios sirvientes que manipularon su cuerpo murieron en cuestión de semanas, posiblemente por infecciones que contrajeron al contacto con su cadáver en descomposición. Así que aquí está, el verdadero Enrique VIII, no el carismático rey de la cultura popular, sino un desastre andante cuyo propio cuerpo lo traicionó tan dramáticamente como él traicionó a todos los que lo rodeaban. Un hombre tan consumido por la paranoia y la glotonería que convirtió uno de los reinos más poderosos de Europa en su propio horror. El hombre más poderoso de Inglaterra se convirtió en prisionero de su propio cuerpo en descomposición, y ni siquiera la muerte pudo detener su capacidad para causar el caos absoluto. Su legado no es solo la Iglesia de Inglaterra o sus 6 esposas. Es una clase magistral de cómo el poder absoluto puede convertir a un hombre en algo verdaderamente monstruoso. Si estos inquietantes hechos reales te han hecho cuestionar todo lo que creías saber sobre la historia, quizás deberías suscribirte, porque hay muchas más verdades aterradoras que los libros de texto convenientemente omiten, y créeme, aún no has oído nada.